¿Qué tal amigos? Les saludo una vez más su profe Juan. Es un gusto poder llegar a sus casas con otro video más. Esta vez con un tema muy interesante y que está muy de moda, como es las funciones exponenciales. Esto debido a que la pandemia que estamos viviendo posee comportamientos muy similares que vamos a ver más adelante. Espero que les guste el video. No se olviden de suscribirse al canal y darle like y activar la campanita para que te llegue un aviso cada vez que subo un video. Entonces chicos, no me entretengo más y vamos al tema del día de hoy, funciones exponenciales. Entonces, ¿qué es una función exponencial? Un poquito de teoría dice que una función exponencial se evidencia en cantidades que crecen o decrecen exponencialmente, en donde su rapidez de crecimiento es proporcional a su magnitud, con gran cantidad de aplicaciones, tales como la descripción de fenómenos físicos y económicos, como por ejemplo el interés compuesto y el crecimiento poblacional, e inclusive la propagación de pandemias y a ciertas enfermedades y virus, como lo que estamos experimentando en estos tiempos. Entonces dice que una función exponencial es una función de la forma en que el argumento x se presenta como un exponente. Vamos a ver el criterio de la función exponencial para poder entender qué significa eso. Aquí lo tenemos, dice que la función exponencial es f de x igual a k por a la x, donde k y a tienen un nombre específico, al que más adelante vamos a ver cómo se llaman, y la función está conformada por su dominio, que son todos los números reales, y su codominio, que son los reales positivos y el cero. Muy importante, a, que más adelante vamos a ver cómo se llama, tiene que ser un número mayor que cero y también tiene que ser un número diferente de cero. Entonces vamos a ver un poquito lo que son las partes de la función exponencial. ¿Qué significa cada una de esas letritas que aparecen ahí? Entonces por aquí tenemos el criterio de la función exponencial y la primera letra que vamos a analizar es la k. La k es un número cualquiera, se llama una constante. La función exponencial básica k tiene un valor de 1, por eso no se escribe. Pero en ciertos problemas de crecimiento poblacional o problemas en diferentes ámbitos que más adelante vamos a ver, k puede obtener cualquier otro valor. Entonces, es importante que si nosotros vemos una función exponencial y k no existe, o no se ve, o no está escrita, es porque tiene un valor de 1 y no se escribe. El siguiente elemento que vamos a ver es la a, que también es un número al que le vamos a llamar la base. Aquí entonces tenemos que recordar un poquito lo que son las reglas de potencias, porque a es una potencia, donde su exponente es la variable. Recordemos que x en las funciones representa la variable independiente, y es la que puede tomar cualquier valor en la función para poder encontrar luego el valor de la variable dependiente, que en este caso sería y o f de x. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito de lo que son las restricciones de la base de la función exponencial. ¿Qué es eso? Una función exponencial en su base puede tomar valores numéricos, pero no cualquier valor numérico. Entonces hay algunas restricciones que no me permiten a mí poner ciertos valores en la base, porque entonces no sería una función exponencial. Ok, entonces para que sea función exponencial tiene que tener o cumplir algunas características específicas en la base. Entonces, ¿qué números no puedo poner en la base? Es lo que vamos a ver a continuación. Por aquí tenemos la función exponencial, el criterio de la función exponencial. Ya noten que no está la k. La k en la función exponencial básica tiene un valor de 1 y entonces no se escribe en ese caso. Entonces de ahora en adelante, cuando vean una función exponencial en esta presentación que no tenga la k, que no tenga un valor antes de la base, ya ustedes saben que es porque vale 1. Ok, vamos a ver cuáles son las restricciones de la base. La primera restricción es que la base no puede ser un número negativo. Aquí tenemos el ejemplito de f de x igual a menos 5 a la x. Esto no está bien, no es una función exponencial. La segunda restricción es que la base no puede ser 1.
Por ejemplo, aquí tenemos f de x igual a 1 a la x. Esa tampoco es una función exponencial porque la base no puede ser 1. La tercera restricción dice que la base no puede ser 0. F de x igual a 0 a la x tampoco es una función exponencial. Eso no existe. Entonces es otra restricción más. Cuarta restricción, la base no puede ser una variable o una letra. Por ejemplo, yo no puedo escribir como una función exponencial f de x igual a z a la x. Eso no existe. Muy bien, entonces vamos a ver cómo puede ser la base de una función exponencial si tenía tantas restricciones como las que estábamos viendo anteriormente. Entonces, si yo tengo tantas restricciones, ¿qué números sí puedo utilizar? En este caso, yo puedo dividir eso en dos partes. El caso número 1, cuando el número es mayor que 0, pero menor que 1. Recordemos que una restricción es que el número de la base no puede ser 0, ni tampoco 1, pero existen una cantidad infinita de números en medio. Todos esos números se pueden utilizar. Vamos a ver algunos ejemplos. Antes de eso, este es el criterio, entonces sería la manera correcta de escribirlo, donde f de x es igual a la x con 0 menor que a y a menor que 1. ¿Okay? Algunos ejemplos serían los siguientes. F de x es igual a 0,5 a la x, f de x es igual a 1/3 a la x. Las fracciones también son números que están entre 0 y 1. En este caso 1/3, si lo pasamos a decimales, son 0,33. Es un número que cumple esa condición. Y tenemos f de x igual a raíz de 5 sobre 3, que también es un número entre 0 y 1. Y tenemos este ejemplito que es f de x igual a 4 a la menos x. Ahora, aquí vamos a hacer un alto para ver la base de ese último ejemplo. Tenemos que, dice que la base tiene que estar entre el 0 y el 1, pero aquí yo tengo en este ejemplo que puse acá, que la base es 4. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Aquí vamos a recordar una regla de potencias que dice que si yo tengo un A sobre B elevado a un exponente negativo, en este caso menos x, entonces la regla lo que dice es que yo puedo darle vuelta a la base, o sea, pasar la b para arriba y la a para abajo, ok, perdón ahí por la letra, pero es que escribir con el mouse es un poco complicado. Entonces, si yo tengo una potencia a sobre b elevado a la menos x, yo le puedo dar vuelta, paso la b para arriba y la a para abajo y ese exponente se va a volver positivo. Entonces es lo que está sucediendo en este ejemplo, porque yo tengo 4 a la menos x. Recuerden que cuando un número está solito, es como si tuviera un 1 abajo. Entonces yo tengo en realidad un 4 sobre 1 a la menos x, que por la regla de los exponentes, yo le voy a dar vuelta y voy a pasar el 1 arriba y el 4 abajo, y el exponente se va a volver positivo. Entonces aquí me doy cuenta que la base es un número entre 0 y 1, porque un cuarto es 0,25. Entonces, por decirlo así, esto es un truco o una trampa que a veces aparece en ciertos ejercicios con respecto a esta función exponencial. Para que tengan en cuenta ese detallito, que 4 a la menos x también es una base que está entre 0 y 1. ¿Ok? El segundo caso que vamos a ver es cuando la base es mayor a 1. Ese sería el segundo caso. Entonces, números mayores que 1 también funcionan como base para una función exponencial. Aquí tenemos el criterio que es f de x igual a la x cuando a es mayor que 1. Entonces vamos a ver algunos ejemplos también. F de x igual a 5x. Cualquier número que sea mayor que 1 funciona. F de x igual a 8 sobre 7 sobre x, eso también es un número mayor que 1. Ustedes nada más lo convierten a decimales y se darán cuenta. F de x igual a raíz de 22 a la x también es un número mayor que 1.
y tengo f de x igual a 2/3 a la menos x. En este caso, este último ejemplo pasa la misma situación que con el ejemplo que les expliqué cuando el exponente es negativo. Si ustedes ven en la calculadora, 2/3 es un número entre 0 y 1. Si yo divido 2 entre 3, me va a dar 0,66. Entonces ahí dirían ustedes, no, pues entonces ese ejemplo no calza en este caso. Pero como la exponente está negativo, entonces bastará con darle vuelta para que se vuelva positivo. Me quedaría 3/2, que ese número es mayor que 1. 3/2 es 1.5. ¿Ok? Entonces, por decirlo así, es una trampita para que tengan cuidado. Siempre que haya un exponente con números negativos, o un menos x en este caso, hay que volverlo positivo dándole vuelta a la base. ¿Ok? Perfecto. Ok, entonces, ¿cómo es la gráfica de una función exponencial? Ahora sí, vamos a ver la representación gráfica de una función exponencial y algunas características básicas. Aquí tenemos la primera gráfica, donde la base está entre el 0 y el 1. Como habían dos casos diferentes, las gráficas también van a ser diferentes. Entonces, ¿cómo es la gráfica de la función exponencial? Cuando la base es mayor que 0 y menor que 1. Vamos a verla. Aquí la tenemos. Esta es una gráfica de una función exponencial y vamos a ver algunas características muy importantes. La primera es que es estrictamente decreciente, ¿ok? Esa es la primera característica y la más básica de todas. Cuando la base de una función exponencial es un número entre 0 y 1, la función es estrictamente decreciente. El caso número 2, cuando la base es mayor que 1, como el que tenemos a continuación, la gráfica es estrictamente creciente. ¿Ok? Esta característica es muy importante, chicos, porque tenemos que dominarlo bien. Repito, cuando la base está entre 0 y 1, la función es decreciente. Y cuando la base es mayor que 1, la función es creciente. Una característica más que quiero que vean es la siguiente. Noten la intersección con el eje de las Y. En los dos casos, la gráfica interseca el eje de la Y en el par ordenado 0,1. ¿Ok? Aquí no hay ninguna diferencia. Siempre va a pasar eso. Aquí tenemos la función f de x igual a 0,5 a la x. Es una función con la base entre 0 y 1 y cruza el eje de la y en el par ordenado 0,5. Esa característica hay que aprendérsela también. Por acá, este otro lado, tenemos la función f de x igual a 2 a la x y vean que también cruza en 0,1 en el eje de la y. ¿Ok? Estas características son importantes mantenerlas siempre ahí al dedillo. Pueden hacer una ficha para que ustedes apunten las características. Más adelante vamos a resumir entonces las características ya bien para que ustedes pueden pausar el video en cualquier momento para que escriban esas características y que se las aprendan de memoria. Muy bien, ¿qué más? Esto, ¿qué pasa con la intersección con el eje de las x? Noten que la función exponencial no cruza el eje de las x. Aquí en la gráfica parece que la gráfica va a tocar el eje de las x, pero eso no sucede. ¿Ok? A esto le llamamos una asíntota. Así como suena, ese nombre es un poco extraño, pero significa que la función baja cada vez más, en este caso, por ejemplo, cuando la función es decreciente, baja cada vez más, o sea, se acerca cada vez más al eje de las x, cada vez más cerca, pero nunca llega a tocarlo. Eso significa una asíntota. Físicamente es un poco complicado entender ese concepto, pero matemáticamente recuerden que los números siempre hay un número en medio de otros dos números.
si nosotros tomamos en cuenta esa ley, nos damos cuenta que la función sí puede cada vez acercarse un poquito más a la gráfica, al eje de las X, se acerca cada vez más, cada vez más, cada vez más, pero nunca llega a tocarlo. ¿Ok? Pasa cuando la función es estrictamente decreciente y pasa también cuando la función es estrictamente creciente. En los dos casos decimos que la función es asíntota al eje de las X porque se acerca cada vez más a él, pero no lo toca. ¿Okay? Es otra característica importante de la función exponencial. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a hacer una lista de características de la función exponencial de acuerdo a su base. Ya las vimos anteriormente, pero ahora es un poquito más formal. Primero tenemos los criterios. Cuando la función o cuando la base está entre 0 y 1 y cuando la base es mayor que 1. Como primer característica tenemos el dominio. Digamos que el dominio va de menos infinito a más infinito, o lo que es lo mismo decir los números reales. Y es el mismo para ambas funciones. Que es muy importante. El ámbito va de 0 a más infinito, o como también podemos decirle, son todos los números reales positivos unidos con el 0. Y esa característica es compartida para ambas funciones también. Es la misma característica. Al igual que esta, la función es biyectiva, lo que significa que la función es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Eso es muy importante porque lo que me está indicando es que la función posee inversa. O sea, es una función que cuenta con una inversa que más adelante la vamos a estudiar. El régimen de variación, aquí cambia un poquito. Cuando la base está entre 0 y 1, decimos que la función es estrictamente decreciente. Y cuando la base es mayor que 1, decimos que la función es estrictamente creciente. La intersección con el eje de la y es exactamente el mismo para las dos funciones. Ya vimos que cruza el eje de las y en el par ordenado 0,1. Y la intersección con el eje de las x no existe. Por lo tanto, decimos que es asíntota al eje de las x, ya sea por la derecha o sea por la izquierda, dependiendo de la base. Cuando la base está entre 0 y 1, decimos que es asíntota al eje de las x por la derecha. O sea que la función se acerca al eje de las x por la derecha cada vez más, pero no lo toca. Eso significa que sea asíntota. Y cuando la base es mayor que 1, entonces la función se aleja cada vez más del eje de las x, pero por la izquierda. En ninguno de los dos casos la función llega a tocar el eje de las x. Muy bien, eso sería todo lo que vamos a estudiar esta vez, pero vamos a hablar de algunos ejercicios para que tengan unos ejemplitos ahí para ver cómo se resuelven algunos ejercicios tomando en cuenta las características que acabamos de ver. Son bastante sencillos, vamos a verlos a continuación. Muy bien, entonces el primer ejercicio dice así: determine cuáles de los siguientes criterios se clasifican como función exponencial. Para esto tenemos que recordar las restricciones que tenía la base. Y dependiendo de esas restricciones podemos decir si la función es o no es una función exponencial. Primer caso, fx igual a 3 a la menos x, tiene base 3, aquí no hay ningún problema, la función sí es exponencial. El siguiente ejemplo, fx igual a Euler a la x. Euler es una letra, pero Euler es un caso específico, es un caso especial, porque Euler no es una variable, sino que el número de Euler es un número ya establecido, 2.71 y algunos decimales más, simplemente que se escribe como esa letra, entonces un caso especial también es una función exponencial. El siguiente caso, fx igual a 1 a la x, no es una función exponencial porque el 1 no puede ser la base. Siguiente caso dice menos pi a la x, ese caso tampoco es función exponencial porque aunque pi es 3,14, vean que está negativo y no puede ser la base de una función exponencial un número negativo. Siguiente caso, 5 a la x, no hay ningún problema, si es una función exponencial. X sobre 5 a la x no es una función exponencial porque hay una letra en la base
o una variable en la base que no puede ser. Siguiente caso, 0 a la x tampoco es una función exponencial porque el 0 no puede ser base de una función exponencial. Y por último, 0,8 a la 0,2 a la x sí es una función exponencial. Aquí vamos a resaltar el exponente que tiene 0,2 a la x. Aquí no hay ningún problema. La x puede estar acompañada de números ahí en el exponente y eso no me va a causar ningún tipo de problema. Si es una función exponencial, entonces como tal. Siguiente ejercicio, dice, clasifica las siguientes funciones exponenciales como crecientes o decrecientes. Muy bien, entonces ahora aquí entendemos que todas las funciones son funciones exponenciales, pero las vamos a clasificar en creciente o decreciente. Primer ejemplo, creciente. La base es mayor que 1, entonces una función creciente. Segundo ejemplo, creciente también. Euler es 2.71 y unos decimales por ahí más. Es un número mayor que 1, entonces es creciente. Siguiente ejemplo, 0,1 es decreciente. Es un número entre 0 y 1. Para el siguiente ejemplo tenemos que recordar otra vez, vuelvo a explicar, el asunto del exponente negativo. ¿Ok? En este caso, el exponente es menos x, lo que corresponde es darle vuelta a la fracción, quedaría el 11 arriba y el 9 abajo, todo elevado a la x positiva, ¿ok? Por la regla de potencias. Y 11 novenos, entonces procedo a convertirlo a decimales para ver qué pasó aquí. Y dice que 11 novenos es 1,22. 1,22. Entonces esta es una función creciente. Vamos a borrar aquí esto que hicimos acá para que no tape. Y tenemos que es una función creciente. Siguiente ejemplo, 7 a la menos x es igual al ejemplo anterior. Le tenemos que dar vuelta a la base porque la x está negativa. Me quedaría 1 sobre 7 a la x, que es una función decreciente. Siguiente ejemplo, tenemos 3 sobre raíz de 2 a la menos x. Le damos vuelta a la función, a la base de la función, y convertimos a decimales para ver si es un número entre 0 y 1 o mayor que 1. Y tenemos que es una función decreciente. Siguiente ejemplo, raíz de 4 sobre 2 es el mismo ejemplo, simplemente transformamos raíz 4 de 2 a decimales y tenemos que es una función creciente. Y tenemos pi a la menos x, que en este caso sí es una función porque no está negativo el pi como en el ejemplo anterior, pero aquí le damos vuelta a la función, también igual que en el ejercicio anterior, me quedaría 1 sobre pi. ¿De dónde salió ese 1? Bueno, recuerden que pi es un número, entonces, como está solito, tiene un 1 ahí abajo. 1 sobre pi, se vuelve positivo el exponente, y 1 sobre pi es un número entre 0 y 1, lo que me indica que es una función decreciente. Son muy sencillos los ejemplitos o los ejercicios de este tipo. Muy bien. Siguiente dice, para las siguientes funciones exponenciales determine el dominio, el ámbito, el régimen de variación y f de 4. Aquí vamos a recordar qué es f de 4. F de 4, aquí lo que me están preguntando es que calcule una imagen de la función cuando la x vale 4. ¿Ok? Recordando el dapiés que les enseñé en clase, cuando me piden una imagen, yo lo que tengo que hacer es una sustitución, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, el dominio, bueno, vamos a calcular primero, recordar primero las características anteriores. El dominio de la función son todos los números reales. El ámbito va de 0 a más infinito. Y para la función 3 a la x,
decimos que es una función creciente. En el caso de la función de 1/2 a la x, decimos que es una función decreciente. Muy bien, ahora vamos a calcular f de 4. Entonces tenemos la función f de x igual a 3x. Lo que hacemos es una sustitución, cambiamos la x por el 4 y resolvemos ese ejercicio. 3 a la 4 es muy sencillo, 3 por 3 por 3 por 3 y el resultado es 81. Entonces f de 4 o la función cuando x vale 4 es igual a 81. Para el siguiente ejemplo, f de x igual a 1/2 a la x, hacemos exactamente lo mismo. Sustituimos la x por 4, entonces 1/2 a la 4 es igual a un 16. ¿Ok? Es muy fácil de resolver una función exponencial cuando me piden una imagen. Para terminar, muchachos y muchachas, vamos a resolver un problemita. Lo más importante de las funciones exponenciales es poder trabajar con problemas de la vida real. Aquí es donde le vamos a dar más énfasis, más que todo porque las pruebas FARO se basan mucho en lo que es lógica matemática y resolución de ejercicios de la vida real. Entonces por aquí tenemos un problemita que ustedes van a hallar muy conocido. Dice así, vamos a leer un poquito. En Costa Rica la enfermedad del COVID-19 atacó la ciudadanía al igual que el resto del mundo. En los primeros días de detectada la pandemia, el número de casos de pacientes infectados aumentó rápidamente, mostrando un crecimiento muy acelerado de forma exponencial. Para el 6 de marzo se reportaban únicamente 2 pacientes con la enfermedad. 5 días después ya se reportaban 4 casos. 14 días más adelante, el 20 de marzo, teníamos en el país 8 infectados. Y el 28 de mayo, solo 22 días después de detectarse los primeros 2 casos, la cantidad de contagios superaba los 22. El modelo de crecimiento exponencial mostrado alarmó a las autoridades de salud y al gobierno, y se implementaron medidas rigurosas de aislamiento social para frenar dicho comportamiento, las mismas que demostraron ser muy efectivas. La función que modela la realidad de Costa Rica en los primeros 22 días de la pandemia mundial está dada por CDD, que es igual a 1.5 a la 0,35D, donde C representa los casos de personas infectadas en función de los días, D, que han transcurrido desde los primeros reportes. Determine cuál sería la cantidad de personas infectadas con el virus del COVID-19 al 15 de mayo del 2020 si no se hubieran tomado las medidas sanitarias en el país y la población no hubiera acatado al pie de la letra estas restricciones. Muy bien, es un problema un poco extenso, pero es muy acorde con los datos reales que sucedieron en Costa Rica cuando empezó el virus del COVID-19 aquí en Costa Rica. La respuesta. Lo primero que tenemos que hacer es calcular cuántos días han pasado del 6 de marzo al 15 de mayo. Entonces tenemos que del 6 de marzo del 2020 al 15 de mayo del 2020 hay 70 días. Entonces D, que representaba los días, es igual a 70. La función que modela la situación anterior es la siguiente. CDD, o sea, contagiados en función de los días, es igual a 1.5 a la 0,35D. Al solicitarme, encontrar la cantidad de contagios, decimos que vamos a encontrar los contagiados en función de los días transcurridos, o sea, CDD, o en otras palabras, vamos a encontrar la Y. Entonces, para encontrar la Y o también llamada la imagen, procedo a efectuar una sustitución. Tenemos el criterio de la función, sustituyo la D, que eran los días, por 70 y resuelvo el ejercicio. Recuerden que no es solo sustituirlo en esta parte, sino que aquí también había una D y entonces aquí también voy a sustituir.
¿Qué voy a resolver o meter en la calculadora? Pues toda esta parte que está acá. ¿Ok? Entonces, cuando hago esa operación, me doy cuenta, muchachos, que si no se hubieran tomado las medidas que el Ministerio de Salud tomó, la cantidad de contagiados al 15 de mayo del 2020 sería de 20.617 personas. Eso quiere decir que el sistema de salud estuviera colapsado en este momento. De ahí, chicos, la importancia, primero que todo, de acatar las indicaciones que nos dan el Ministerio de Salud con respecto al aislamiento social y a las medidas de salud, de lavarnos las manos y todo eso. Y segundo, vean lo importante que es una función exponencial para nuestra vida diaria. Si viendo el modelo de la función exponencial nos damos cuenta del peligro en el que estamos y de las cosas que podemos hacer para aplanar esa curva, que es lo que en las conferencias de prensa hablan. ¿Ok? Entonces es una de las aplicaciones que podemos tener a la función exponencial. Por mi parte eso sería todo. Es un gusto volverlos a saludar. Espero hayan entendido bien el tema. Ahí tienen el video para que lo vean las veces que ustedes gusten. Espero volvernos a ver otra vez en esas clases presenciales. Muchas gracias por estar trabajando en las guías de trabajo autónomo, poniéndole muchas ganas como siempre. Sin más, entonces me despido. Es un gusto. Chao.